Bueno, mirad, para hacer esta prenda vamos a utilizar este algodón, que yo lo utilizo mucho en mis trabajos. Es el Nature 2.5 de hilaturas LM. Entonces es un artículo que está recomendado para la aguja de 2,5 o 3, pero nosotros vamos a utilizar básicamente en toda la prenda la aguja del 4, y luego para algunas cosas como por ejemplo los puños o los bajos utilizaremos la de 2,5. También vamos a necesitar tijeras y, si lo necesitáis, algún marcador. Entonces es una prenda que es muy amplia, ¿vale? O sea, se tejerá en dos piezas, la pieza del delantero y la pieza de la espalda, que es la misma. Es muy fácil, son dos cuadrados y las dos mangas que se tejen después. Luego tejeremos los puños y luego tejeremos un pequeño bajo si os apetece. También dejaremos un cuello escote aquí. Lo he tejido todo en punto alto y en punto bajo. Entonces es una prenda que está pensada para que quede amplia, que quede descolgada, que quede, una vez puesta encima de los hombros, que quede muy vaporosa y muy descolgada. También os aconsejo que a medida que vayáis tejiendo, le vayáis dando con la plancha de vapor y vayáis estirando el motivo. Vais haciendo filas y le vais dando, porque es un dibujo, los dibujos estos tienen tendencia a irse recogiendo y entonces os puede llevar a engaño la medida. Yo lo que hago es ir tejiendo y voy dándole vapor con la plancha y lo voy estirando un poquito así, para ir separando el dibujo y que me vaya quedando la medida que yo necesito. Y entonces, bueno, deciros también que he consumido entre 350 gramos, 400, ¿vale? Está por ahí la cosa, entre 350 y 400. Y entonces ahora os voy a medir para que os hagáis una idea. Por ejemplo, aquí el escote nos hace 31 centímetros. Luego el ancho de la prenda, desde la sisa esta, desde esta sisa hasta esta sisa de aquí, lo voy a medir, no sé si se va a ver bien. Es aproximado, porque ya sabéis que estas prendas tienen mucha movilidad y no son medidas exactas, pero esta me hace 72 centímetros. Y luego de largo, desde aquí hasta el final, me hace unos 51 centímetros. Luego el ancho de la sisa son unos 18-19 centímetros. Luego el largo de manga empieza aquí mejor, son unos 34 centímetros. El ancho del bajo y del puño es de 1,5 y aquí esto hace unos 10,5-11 centímetros. Entonces, bueno, ya he visto más o menos las medidas, que os repito que son orientativas, porque seguramente dependiendo del hilo y dependiendo de lo que le deis con el vapor quedarán más grande o más pequeña, pero no es importante, Entonces ya una vez que hemos visto esto, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar haciendo 226 cadenas flojas. No las apretéis, porque la primera fila siempre tiene tendencia luego a recoger mucho, Entonces, hacerlas así flojitas. Sin apretar demasiado. Entonces haremos 225 que necesitamos
más una de subida y nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, ya tenemos las 226 cadenas, es una tira muy larga. Entonces ahora aquí vamos a trabajar dos tipos de fila, la fila tipo A y la fila tipo B, y luego se van a ir repitiendo. Entonces ahora vamos a empezar con la tipo A. Siempre van a ser múltiplos de 8. Quiere decir que podéis ir añadiendo motivos si queréis la prenda más grande o podéis quitarlos si la queréis más pequeña, ¿vale? Entonces vamos a empezar la fila tipo A. Tenemos las 226 cadenas. Entonces ahora esta primera de aquí nos la saltamos y en la siguiente, que es esta, hacemos un punto bajo, ¿vale? Primera, un punto bajo. Ahora, contamos 4, no os confundáis con esta que la acabamos de hacer, ¿eh? Hacemos 1, 2, 3 y 4 y en la cuarta hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos altos en el mismo punto, ¿vale? Y ahora hacemos 3 cadenas al aire y contamos otras 4. No cojáis esta, que es la que hemos trabajado, que es fácil confundirse, ¿eh? Veis que está anudada, por lo tanto esta no la contéis. Hacemos 1, 2, 3 y 4 y en la cuarta hacemos un punto bajo. ¿Vale? Y ya tenemos el primer motivo, que es un abanico, 3 cadenas y un punto bajo. Ahora, sin hacer cadenas, contamos esta, la que estamos trabajando, ¿no? Que ya está cogida. La siguiente, 1, 2, 3 y 4. Y ahí hacemos otra vez 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Ahora de nuevo, 3 cadenas al aire. Contamos a partir de la que hemos hecho, que es fácil confundirse, cuidado, la que hemos hecho no, 1, 2, 3 y 4, y en la cuarta un punto bajo. Ahora, contamos 4, la que hemos hecho no, 1, 2, 3 y 4, y otra vez 4 puntos altos. 2, 3 y 4. ¿Vale? Ya tenemos 1, 2, 3 abanicos. Y ahora, igual que antes, hacemos 3 cadenas al aire, contamos 4, 1, 2, 3 y 4, y en la cuarta un punto bajo. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta llegar al final de la fila. O sea, hemos hecho un punto bajo, ahora contamos 4 cadenas y hacemos 4 puntos altos. Luego 3 cadenas, contamos otras 4 cadenas y en la siguiente otro abanico. Hacemos una vez más. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? 3 cadenas, 1, 2 y 3.
contamos 4, no os confundáis con la primera que ya está cogida, 1, 2, 3, 4 y ahí un punto bajo. Y así vamos a ir repitiendo abanico, punto bajo hasta llegar al final. Bueno, mirad, ya hemos hecho todo esto. Entonces, en toda la tira tenéis que tener 28 abanicos de estos, ¿vale? 28 abanicos. Y entonces hemos llegado a este último y aquí nos tienen que sobrar 4 cadenas, ¿vale? Estas 4 cadenas. Entonces ahora para acabar esta fila, que recordemos es la de tipo A, haremos las 3 cadenas que hacemos siempre después del abanico y en esta primera cadena cerraremos aquí con un punto bajo, ¿vale? Y con esto tendremos la primera fila del tipo A. Ahora vamos a empezar la segunda fila que es del tipo B. Y tenemos que hacer 6 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces giramos el tejido por este lado y tenemos que venir al abanico, justo en este primer punto del abanico, en este de aquí. Si puede ser, cogemos las 2 hebras y ahí cerramos con un punto bajo, ¿vale? Ahora, otra vez, 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Vamos al siguiente abanico, al primer punto, metemos por ahí y hacemos un punto bajo. Otra vez, 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Vamos al siguiente abanico, que es este, al primer punto, metemos ahí y un punto bajo. Y esto es lo que tenemos que hacer por toda la línea. 6 cadenas al aire, ir al siguiente abanico y en el primer punto, punto bajo. 6 cadenas al aire y en el siguiente abanico, que es este, un punto bajo en el primer punto. Y así, la fila tipo B ya veis que es muy fácil, es 6 cadenitas al aire e ir haciendo un punto bajo en el primer punto de cada abanico, iniciando también aquí con 6 cadenas. Entonces vamos a continuar haciendo toda la fila y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos llegado al último abanico, hemos hecho 6 cadenas, hemos hecho el último punto bajo aquí en el abanico. Entonces, ahora para acabar la fila B, tenemos que hacer, en vez de hacer 6 cadenas como hemos hecho al principio, aquí la fila tipo B se acabará con 3 cadenas y en este primer punto bajo que hicimos al inicio, ahí haremos un punto alto. Vamos a coger en este punto bajo, haremos un punto alto y de esta manera ya nos queda cerrada la fila tipo B. O sea, recordemos la de tipo B, que es esta fácil de las 6 cadenas, la empezamos aquí, subiendo 6 cadenas y ya empezando a enganchar en cada uno de los abanicos. Y la acabamos con 3 cadenas y un punto bajo, perdón, y un punto alto en este punto bajo del inicio. Y ahora volveríamos a empezar con la fila tipo A. Entonces, para empezar la tipo A lo haremos igual que hemos hecho al inicio, pero lo vamos a repetir para que quede bien sabido. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en este mismo punto, en el primero, hacemos un punto bajo. ¿Veis? Entonces ahora
Vamos a continuar. Entonces vamos a continuar haciendo aquí en este punto de aquí, metemos por ahí y hacemos 4 puntos altos. 2, 3 y 4. ¿Vale? Ahora hacemos las 3 cadenas al aire como hacíamos en la otra fila y aquí en medio de estas 4 hacemos un punto bajo. ¿Ves? Ahora, otra vez en este punto de aquí, de encima del abanico, 4 puntos altos juntos. 2, 3 y 4. 3 cadenas al aire y otra vez aquí en medio un punto bajo. Ahora en el siguiente punto otra vez 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Y ahora las 3 cadenas al aire y aquí un punto bajo. Y otra vez nos vamos al punto de encima del abanico y otros 4 puntos altos. Es todo el rato ir repitiendo lo mismo. 3 y 4. 3 cadenas y aquí un punto bajo. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo. Veis que van quedando los abanicos. Esto lo vamos a ir haciendo hasta el final de la vuelta. Bueno, ya estoy llegando al final de esta fila tipo A. Entonces hago el último abanico aquí con los 4 puntos altos. 2, 3 y 4. ¿Vale? Este es el último abanico. Y entonces ahora acabaremos haciendo 3 cadenas y aquí cogemos aquí y hacemos un punto bajo. Y con esto ya habríamos acabado otra vez la tipo A. Entonces ahora empezaríamos la tipo B, que recordar que era 6 cadenas al inicio, 3, 4, 5 y 6. Giramos el tejido, nos vamos al primer abanico en el primer punto, ahí metemos y hacemos un punto bajo. 6 cadenas, vamos al siguiente abanico y en el primer punto un punto bajo. 6 cadenas, vamos al siguiente abanico y en el primer punto un punto bajo. Y esto es lo que vamos a ir haciendo. Entonces son filas de repetición. Ahora estamos en la B, luego volveremos con la A, luego otra vez con la B, con la A, con la B y así iremos haciendo un rectángulo. Entonces lo que hay que tener en cuenta siempre son, ya hemos visto cómo se hace cada una de las filas, lo único los inicios, que os voy a recordar que cuando hacemos la tipo A tenemos que empezar con un punto bajo e inmediatamente ya en este punto del abanico otro abanico encima. Luego 3 cadenas, un punto bajo. Luego al siguiente punto otra vez el abanico y empezaríamos así.
¿vale? Y la acabaríamos, la tipo A, como hemos hecho ahora, con 3 cadenas, estas 3 cadenas y un punto bajo. Y luego para la tipo B empezaremos siempre con 6 cadenas y un punto bajo en el primer punto del abanico y la acabaremos con 3 cadenas. Acabaremos aquí con 3 cadenas y un punto alto, ¿veis? Como hemos hecho aquí, 3 cadenas y un punto alto en el punto de abajo. Y así es como lo tenemos que ir haciendo. Entonces, ¿veis? Iremos haciendo filas de repetición. Yo aquí ya he hecho una parte y nos irá quedando este punto en oblicuo que queda muy bonito, ¿vale? Entonces vamos a continuar haciendo filas y filas y filas y yo os diré cuántas he hecho al final. Bueno, pues ya hemos acabado toda la pieza. Como veis es un rectángulo. Entonces, hemos hecho 28 abanicos a lo ancho y otros 28 a lo alto, ¿vale? Y entonces acabamos con la fila tipo B, que es la que hacíamos las 6 cadenas y el punto bajo, las 6 cadenas y el punto bajo. Y entonces os quedará una pieza más o menos así. Y entonces cuando hayáis acabado esta pieza, hacéis otra igual, porque una será para el delantero y otra será para la espalda. Entonces, cuando hayáis hecho las 2 piezas, nos vemos. Bueno, si ya tenéis las 2 piezas, ahora lo que vamos a hacer es empezar a unir los hombros aquí arriba, ¿vale? Hemos acabado aquí, no hemos cortado el hilo, y entonces vamos a unir los 2 hombros. Entonces, para eso nos vamos a poner la pieza por el revés, ¿vale? Tenemos el punto del derecho, que ya se ve claramente, que es este, y tenemos el punto del revés. Entonces nos lo vamos a unir por la parte del revés. Nos ponemos esta pieza aquí y la otra pieza, esta sería la cara del revés, y en esta otra pieza la cara del revés es esta. Tenemos que mirar también la dirección. Los abanicos aquí están hacia arriba, pues aquí también tienen que ir hacia arriba, ¿vale? O sea, por este lado tenemos el derecho y por este también, y el revés queda por dentro, ¿vale? Entonces lo ponemos así, ya tenemos alineada la dirección de los abanicos. Si tenemos aquí los hombros, los abanicos van hacia arriba, tanto aquí como aquí. Y ahora, una vez ya tenemos colocado esto, lo que haremos será unir por la parte de aquí. Y vamos a unir 9 abanicos para este hombro y otros 9 en la otra punta. Esto lo dejo un poco a vuestro criterio. Dependerá de cómo os guste que os quede abierto la prenda. Si os gusta más cerrada, pues cerráis más abanicos. Yo en mi caso voy a cerrar 9 en cada lado, ¿vale? Bueno, para hacer la unión yo voy a coger una aguja un poquito más fina, de 2,5, pero bueno, también os serviría del 3 o del 3,5. Yo la prefiero de 2,5 porque como vamos a tener que ir cogiendo solo una hebra de cada lado, me resulta más fácil. Entonces, fijaros, tenemos el revés y el revés, y tenemos la dirección de los abanicos bien. Entonces tenemos que encarar los 9 abanicos a medida que vamos uniendo. Entonces lo que vamos a hacer, habíamos acabado aquí, no habíamos cortado la hebra en este delantero, entonces lo que voy a hacer es ponerme en el otro, de las 3 cadenas me voy a poner en la de en medio y voy a coger la hebra del otro delantero y la paso por aquí.
De esta manera ya tengo sujeto. Bien, voy a hacer una cadena, ¿vale? Entonces ahora se trata de ir cogiendo una hebra de este lado, de las cadenitas de aquí, una hebra y una hebra de la parte de atrás. Simplemente una. Y un punto deslizado o raso. Luego otra aquí y otra aquí. De manera que os vaya quedando encarado. O sea que el punto que cojáis de aquí sea el mismo que cojáis en la parte de atrás. Porque de esa manera nos quedará bien alineado. Que ahora saltamos al grupo de 6, cogemos la primera y en el grupo de 6 de atrás cogemos la primera. Y punto raso. Cogemos la siguiente y cogemos la siguiente. Punto raso. Cogemos la tercera y cogemos la tercera. Punto raso. Cogemos la cuarta y la cuarta. Y vamos de esta manera juntando los dos delanteros de una manera sutil para que luego nos quede fino, que no nos quede una unión vasta. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo hasta que tengamos alineados 9 abanicos. Mirad, yo ya he unido estos 3, si le damos la vuelta, como veis, nos queda una unión del hombro bastante fina y cada abanico queda alineado con el suyo. Entonces vamos a alinear los 9 y nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya hemos unido los 9 abanicos, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el 9 acabamos aquí en el pico y por detrás igual. Entonces, como veis, por la parte de adelante nos queda una unión prácticamente invisible. Entonces tenéis que hacer lo mismo en el otro. Si habíais dejado la hebra sin cortar, pues ya podéis empezar de la misma manera que hemos empezado antes. Si no, empezáis con una hebra nueva y no pasa nada. Y también unís 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y acabáis en el piquito. ¿Vale? Y entonces, en uno de los dos dejáis la hebra sin cortar, pero en el otro la cortáis y la escondéis por aquí dentro. Vale, entonces ahora, una vez ya hayáis cortado, ¿veis? Yo ya he cortado aquí esta, luego la esconderé por aquí dentro. Entonces con la otra lo que voy a hacer es seguir haciendo puntos rasos, pero todo alrededor del escote, o sea, haré puntos rasos por aquí y luego volveré y los haré por aquí para reforzar el escote. Esto también, si queréis, si os gusta más hacer un punto deslizado o otra clase de punto para lo que es el acabado del escote, esto ya lo podéis vosotras hacer como os guste más. Yo, como quiero simplemente reforzar y no quiero poner ningún adorno en lo que es el escote, porque me parece que ya queda bonito así, pues simplemente hago punto raso todo alrededor, porque también pensar que como es una prenda desestructurada y ablusonada, que igual cae, un hombro queda en su sitio pero el otro cae un poquito y bueno, nos interesa tener reforzado el escote para cuando se produce esa tibantez, ese estiramiento,
pues que nos aguante. Entonces vamos a hacer punto raso todo alrededor y nos vemos. Acabaremos justo aquí donde hemos empezado. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta al contorno, ¿veis? Entonces si le dais la vuelta por el derecho, ¿veis? Nos queda un pequeño acabadito en punto raso. Entonces ahora el escote ya estaría y pasaríamos a cerrar parte del delantero y de la espalda, o sea, vamos a cerrar laterales y dejaremos la abertura de la manga sin cerrar y cerraremos el resto de la misma manera que hemos hecho en el escote, por el revés de la prenda, con puntos deslizados o rasos, toda la distancia que queramos. Yo en este caso voy a cerrar hasta 16 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y voy a dejar esta abertura. Pero vosotras podéis hacer como queráis, ¿eh? Si la queréis más anchita, pues cerráis menos. O si la queréis más estrechita y que os recoja más, yo os aconsejo, esto es una prenda amplia, ablusonada, entonces considero que la abertura de la manga tiene que ser grandecita. Pero bueno, eso ya lo dejo a vuestro criterio. Entonces vamos a cerrar estos 16 abanicos que os he dicho. Bueno, mirad, antes de pasar a enseñaros cómo cerrar el lateral, yo ya he cerrado este lado. ¿Veis? Todo esto de aquí. Aquí es donde ha quedado cerrado. Y lo he cerrado por dentro como os he explicado antes. También he hecho ya una manga. Os la enseño para que la veáis. En la abertura que nos ha quedado he hecho ya la manga con el mismo motivo que hemos hecho en el delantero y la espalda y la he terminado con un pequeño canale. Entonces, bueno, ahora voy a hacer la otra mitad y vamos a ver la técnica, que es la misma del escote, ¿eh? Entonces nos vamos a poner por el revés la prenda, vamos a girarla así y esto es el revés y esto también es el revés. Mirad, esta es la unión. Entonces, si os fijáis, nos queda perfectamente alineado los abanicos, ¿vale? Entonces, para eso vamos a ir haciendo 3 puntos rasos aquí cuando cae en el hueco y un punto raso cuando se junta. 3 y 1, 3 y 1, 3 y 1. De esta manera nos quedará alineado. Entonces, mirad, vamos a empezar aquí en la esquina. Metemos el crochet aquí, en este punto. Y aquí también en el primer punto. Ahí sí que lo vamos a coger entero, ¿eh? Para que nos quede la esquina bien sujeta. Y vamos a hacer un punto bajo, solamente aquí. Estamos con la aguja del 2,5, ¿eh? Igual que hemos hecho en el escote. Ahora se trata de coger en este recorrido 3 puntos bajos, uno en cada, o sea, tenéis que ir intentando coger una hebra. Por ejemplo, yo voy a coger aquí esta, una hebra de aquí y una hebra de la parte de atrás, la que quede más alineada, ¿eh? Y un punto bajo. Ya tenemos una. Ahora cogemos otra, solamente una hebra. Y aquí, por ejemplo, voy a coger esta. Y punto bajo. Y ahora cogemos otra, por ejemplo esta, con esta otra.
y punto raso. Ahora llegamos a lo que os comentaba, ¿veis? Este pico de aquí, pues cogemos una hebra de este pico con una hebra de este pico. Y punto raso. ¿Vale? Ahora ya saltamos al siguiente tramo de 3. Buscamos una hebra de aquí, la primera, con una hebra de el tramo de atrás. Por ejemplo, esta. Y punto raso. Ahora otra hebra de aquí delante con otra de aquí. Y punto raso. Y ahora la tercera, por ejemplo, esta. Es importante coger solo una porque si no luego no queda. Y aquí voy a coger esta. Y punto raso. Y ahora ya llegamos a la del pico. Que sería esta con la del pico de atrás. Y voy a coger esta. O sea, es simplemente alinear para que luego nos quede el dibujo alineado, ¿vale? Y así es como lo tenéis que ir haciendo. En el tramo este 3 puntos y en el piquito 1 punto. Y aquí igual 3 puntos y 1 punto. Entonces vamos a seguir haciendo esto hasta cerrar, y yo he decidido cerrar 16. Y nos vemos ahí en ese punto. Vale, mirad, ya hemos unido los 16 abanicos estos, entonces cuando lleguéis al último y hayáis hecho los 3 puntos rasos de aquí del agujero y os toque hacer el de la unión, en el de la unión ya no lo vamos a hacer raso, sino que vamos a cogerlo entero, tanto por este lado como por este, lo cogemos entero y hacemos un punto bajo para que nos quede bien sujeto la esquinita. Entonces ahora ya aquí cortamos la hebra, dejamos una hebra larga para esconderla luego, cortamos, sacamos por aquí y esta hebra con la aguja lanera la escondemos por toda esta costura. Y ahora ya vamos a pasar a hacer la manga. Para hacer la manga tenemos que volver la prenda del derecho, ¿eh? Le damos la vuelta. Mirad cómo ha quedado la unión, ¿veis? Ha quedado perfecta. Entonces ahora por el lado del derecho empezaremos a hacer la manga. Bueno, entonces nos vamos a situar aquí en la abertura de la manga, justo en este punto. Vamos a coger otra vez la aguja del 4 y la vamos a meter justo ahí donde habíamos cerrado. Cogemos hebra y hacemos un punto bajo, que ya nos va a servir como primer punto bajo, ¿eh? Entonces ahora haremos la fila tipo A, como veníamos haciendo en el delantero y la espalda, la tipo A y la tipo B. Pues vamos a hacer la tipo A. Entonces hemos hecho un punto bajo aquí y ahora vamos a ir trabajando en estos picos de cada abanico, ¿vale? Hasta llegar al hombro. Entonces ahora, si siguiéramos la secuencia tipo A, como hemos hecho un punto bajo, ahora nos tocaría hacer 4 puntos altos y los vamos a hacer justo aquí en el agujerito este. Ahí haremos 1, 2, 3 y 4. Y ahí tendremos nuestro primer abanico, ¿vale? ¿Veis? Ahora venían 3 cadenas, recordad,
Y ahora venía un punto bajo, que en este caso ya os he dicho que lo iremos trabajando en cada uno de estos vértices, ¿vale? Ahora vendría un punto bajo, que lo hacemos aquí. Ahora vendría otro abanico, pues lo hacemos en el siguiente. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas y ahora en el siguiente vértice hacemos el punto bajo. Ahora, aquí en el siguiente, 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas. Como veis, es lo que hemos estado haciendo, pero adaptándolo a la abertura de la manga. Ahora aquí vendría un punto bajo. En el siguiente, otro abanico. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas y en el siguiente un punto bajo. ¿Veis? Entonces vamos a seguir haciendo esto y nos vemos aquí en la costura del hombro. Mirad, ya hemos llegado al hombro, hemos hecho el último punto bajo y ahora nos tocaría el siguiente abanico justo aquí en la unión. Entonces buscamos de colocarlo justo aquí en el centro y hacemos 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Entonces ahora ya pasamos al otro lado, que no es igual. Si os fijáis, esto no es igual que lo que teníamos en el otro lado, pero vamos a trabajar de la misma manera. En cada uno de estos vértices o estos triángulos es donde vamos a ir colocando los puntos, ¿vale? Entonces, ahora vendrían 3 cadenas, pues el siguiente punto bajo lo vamos a colocar aquí en medio. Ahora vendría el abanico, pues en este siguiente, en el centro, hacemos el abanico. 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Ahora vendrían las 3 cadenas y en el siguiente vértice, en el centro, un punto bajo. Ahora aquí en el siguiente, el otro abanico. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? 1, 2 y 3 cadenas y ahora aquí en el siguiente, en el centro, un punto bajo. Entonces vamos a ir haciendo esto hasta que lleguemos casi al inicio. Mirad, estamos llegando casi al inicio, ¿veis? He hecho ahora un punto bajo, ahora aquí tocaría un abanico. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y entonces ahora acabaremos con 3 cadenas y cerraremos en el primer punto bajo que hemos hecho al inicio. En este primero
A ver, aquí, justo al inicio. Ahí cerraremos con un punto bajo. Y de esta manera tenemos hecha toda la vuelta y tenéis que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 abanicos. ¿Vale? Entonces ahora vamos a empezar a hacer ya la fila tipo B. Que recordar que hacíamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Giramos el tejido y ya podemos ir al primer punto del abanico. Esto es igual que lo que hacíamos en el delantero y en la espalda. 3, 4, 5, 6. Vamos al primer punto del abanico y un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al primer punto del siguiente abanico y un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente abanico, en el primer punto, un punto bajo. ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer todo alrededor y nos vemos al inicio. Mirad, ya hemos dado toda la vuelta y hemos llegado al principio, que aquí teníamos las 6 primeras cadenas. Entonces, para acabar la fila esta del tipo B, lo que haremos es 3 cadenas, 1, 2 y 3, y en la tercera cadena de estas 6, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, en la tercera cerraremos con un punto raso. ¿Vale? De esta manera nos queda cerrada la fila. Entonces ahora voy a repetir una vez más tanto la fila A como la fila B, para que volváis a ver cómo se empieza y cómo se termina cada una. ¿Vale? Entonces ahora vendría otra vez la fila tipo A. Entonces, para empezar haríamos un punto, una cadena, giramos el tejido y un punto bajo en el primer punto este, en el mismo punto. Esto es lo mismo que hacíamos en el delantero, ¿vale? Un punto bajo ahí. Y ahora ya podemos hacer el primer abanico aquí, en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas. Ahora aquí, recordar que cuando hacíamos el delantero cogíamos aquí el punto bajo, pues aquí también. Ahora vendría el siguiente abanico en este punto. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas y un punto bajo en el hueco. Ahora otro abanico en el siguiente punto. Porque ahora sí que ya es igual que lo que hacíamos anteriormente. 3 y 4. 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente hueco. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar al principio. Mirad, ya hemos dado casi toda la vuelta. Hemos llegado, este es el primer, esto es la intersección, este es el primer punto bajo que hicimos al iniciar y luego el primer abanico. Entonces ahora aquí hemos llegado al último punto bajo, me falta hacer aquí un abanico de 4, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y ahora para acabar haremos las 3 cadenas que hacemos siempre
y en este primer punto bajo que hicimos al inicio de la vuelta, ahí metemos en la aguja y hacemos un punto deslizado para cerrar, ¿vale? De esta manera ya tenemos hecha la fila tipo A. O sea, recordad, siempre la tenéis que empezar con un punto bajo y la tenéis que acabar con 3 cadenas y un punto raso. Ahora hacemos la tipo B, que será como siempre subiendo 6 cadenas, giramos el tejido y ya en el primer abanico, en el primer punto, hacemos ya nuestro primer punto bajo. 6 cadenas, 4, 5 y 6. Vamos al siguiente abanico y en el primer punto, un punto bajo. 2, 3, 4, 5 y 6. Siguiente abanico, en el primer punto, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente abanico, en el primer punto, un punto bajo. Y esto vamos a hacerlo todo el contorno de la manga. Y nos vemos al inicio. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta. Estamos al principio donde habíamos hecho las 6 cadenas. Entonces esto ahora acabamos con 3 cadenas, igual que hemos hecho antes. Buscamos la tercera de aquí y cerramos con un punto deslizado la vuelta. Y ya habremos acabado la tipo B. Entonces ahora tenéis que ir repitiendo. Vendría la A, otra vez la B, otra vez la A, otra vez la B. Y tenéis que ir haciendo todas las que consideréis para el largo de vuestra manga. Mirad, yo en el caso mío he hecho he hecho abanicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Más luego este 1,5 centímetros de canalé de puño que ya lo veremos. Pero he hecho 18. Yo lo que hago es ir haciendo e irme probando la prenda. Y cuando ya me gusta el largo que quiero, ahí me paro. Entonces yo de vosotras, aparte de que esta es buena idea irlo planchando y irlo estirando para que quede su medida final y no nos lleve a engaño, ¿vale? Entonces yo aquí he hecho 18. Cuando hayáis hecho las que necesitáis, nos vemos para ver cómo hacemos el acanalado. Bueno, mirad, ya hemos acabado la manga, entonces hemos hecho los 18 abanicos y acabamos con la fila tipo B, que es la de las 6 cadenas, ¿vale? Entonces ahora aquí nos hemos quedado en este punto, tenemos ya que coger, igual que hemos hecho en el escote, vamos a coger la aguja de 2,5. Entonces, vamos a subir 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la altura que nos va a dar la tirita del puño. Si vosotras queréis el puño más ancho, sumáis cadenas, y si la queréis más estrecho, le quitáis. Si subimos 5, bajaremos con 4 puntos rasos. Si subís con 6, bajaremos con 5 y así sucesivamente. Entonces yo subo con 5 y ahora voy a bajar con 4 puntos rasos. Saltamos el primero y hacemos 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces ahora siempre vamos a buscar los 2 siguientes puntos de la manga y cogemos una hebra y hacemos un punto raso y en el siguiente cogemos otra hebra y un punto raso. ¿Vale? Entonces ahora giramos el tejido, saltamos esos 2 que son los que unimos a la manga
y nos vamos a hacer el siguiente. Y hacemos 1, 2, 3 y el último, que siempre se queda un poco escondido, 4. ¿Vale? Entonces ahora, una vez hemos hecho los 4, en la punta siempre hacemos una cadena de subida, giramos el tejido y saltamos este, que es el que acabamos de hacer, y hacemos 1, 2, fijaros que estoy cogiendo la hebra de atrás, 3, y este que se queda escondidito, 4. Y ahora vamos otra vez a unir con la manga. Vamos al siguiente punto, cogemos una hebra y hacemos 1, y en el siguiente punto cogemos una hebra y 2. ¿Vale? Vale, entonces ahora giramos otra vez el tejido, saltamos estos 2 que hemos hecho, 1 y 2, los saltamos, pasamos al siguiente y hacemos los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Ahora volveríamos a subir una cadena, giramos el tejido y por la hebra trasera saltamos este, que es el de la subida, y por la hebra trasera hacemos 1, 2, 3 y 4. Y ahora otra vez unimos en los 2 siguientes puntos con 1 y 2, siempre cogiendo una hebra. Y ahora volveríamos a girar. Entonces volvemos a girar, saltamos los 2 puntos que hemos unido y vamos al siguiente y hacemos 1, 2, 3 y este que se queda siempre un poco escondido, 4. Y así es como vamos a tener que hacer. Veis que se va formando este pequeño canalé, pues esto es lo que tenemos que hacer por todo el contorno de la manga, y cuando hayáis acabado os quedará algo así. Por eso os digo que ha quedado este ancho subiendo 5 cadenas. Si lo queréis más ancho, subir 6 o 7 o 8. La cuestión es que si subís 5, bajáis con 4. Si subís con 6, bajáis con 5. O sea, siempre bajáis con uno menos de las cadenas que hayáis decidido subir. Entonces vamos a ir haciendo todo el contorno de la manga y nos vemos al final para ver cómo cerramos. Bueno, mirad, ya hemos llegado aquí. Entonces la última pasada que hagáis la acabaremos abajo, ¿vale? Esta última la acabamos abajo. Luego cortamos el hilo y lo enhebramos con aguja. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es unir, ¿veis? Estos 4 puntos de aquí con estos 4 puntos de aquí, para que nos quede más o menos bien cerrado. Entonces lo que vamos a hacer es venirnos
a esta parte. ¿Veis? Y ahora vamos a coger un punto de aquí, el primero, con el primero de aquí. ¿Lo veis? Y lo pasamos. Luego cogemos el segundo con el segundo de aquí. Y lo pasamos. Luego el tercero de este lado con el tercero de este lado. Y por último cogemos el último con el último. ¿Vale? Y de esta manera nos queda cerrado imitando estos otros canales de aquí, ¿lo veis? Entonces luego ya esto lo pasáis hacia adentro y escondéis la hebra hacia la parte de dentro. Y con esto ya habríamos acabado la manga. Bueno, mirad, vamos a hacer la parte del bajo igual que hemos hecho el puño de la manga. Entonces aquí tenemos la costura que hemos hecho en el lateral. Entonces nos situamos en la parte del derecho. Esto es el revés y esto es el derecho. Entonces ahí nos ponemos aquí justo en la unión, en cualquier punto de aquí de la unión, y hacemos... ¡Ay, que se me ha escapado! Perdón, ¿eh? Hacemos un punto, que ya será nuestra primera cadena. Entonces hacemos 5, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer 4 puntos rasos. Saltamos el primero, este primero, y en el segundo hacemos un punto raso. Luego 2, 3 y 4. Ya tenemos los 4. Ahora vamos a cualquier punto de los que vienen a continuación y hacemos 1 y 2. Giramos el tejido, saltamos esos 2 que acabamos de hacer, 1 y 2, y vamos a hacer los 4. 1, 1, 2, 3 y 4. Recordad que aquí tenemos la aguja del 2,5, ¿eh? Ahora, una cadena, giramos el tejido y hacemos, saltamos esta primera y hacemos 1, 2. Al inicio siempre cuesta un poquito, ¿eh? Luego ya es más fácil. 3 y este que se queda escondido, 4. Y ahora vamos a buscar los puntos de aquí. Vamos al siguiente, cogemos 1 y vamos al siguiente y cogemos otro. 2. Ahora giramos el tejido,
saltamos estos dos que acabamos de hacer y otra vez vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y el último 4. ¿Veis? Ya va tomando forma el canal. Ahora otra vez lo mismo, una cadena, giramos el tejido, saltamos el primero y en el siguiente hacemos 1, 2, 3 y con este último 4. Y otra vez nos vamos al siguiente punto del cuerpo y sujetamos con 1 y con 2. Y otra vez de vuelta. Es lo mismo que hemos hecho en el puño. Entonces, ¿veis? Yo ya he hecho todo un trozo aquí para que veáis cómo queda. Así es como tenéis que continuar haciéndolo por todo el contorno del bajo. Entonces nos vemos cuando lleguemos, hayamos dado toda la vuelta. Bueno, mirad, ya hemos acabado de dar toda la vuelta por el contorno y de la misma manera que hemos hecho con la manga, acabaremos en la parte de abajo, ¿vale? Entonces cortamos aquí un trozo de hebra y estiramos así. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar con la aguja de coser estos 4 puntos con estos, igual lo que lo hemos hecho en la manga. Entonces nada, hacemos lo mismo, enhebramos la aguja, nos hemos quedado aquí, ahora vamos a saltar a esta parte y ahora vamos a unir los 4 puntitos, estos, 1, 2, 3 y 4 con estos 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a coger el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Y ahora por último el cuarto, que es el de la punta, con el cuarto de la punta. ¿Veis? De esta manera nos queda cerrado de una manera bastante disimulada. Y ahora esta hebra la meteremos por aquí dentro y la esconderemos. Y con esto ya tendremos acabada la prenda. Bueno, pues ya hemos acabado la prenda. Como veis, es muy fácil de tejer. Fácil, sin menguados, sin aumentos y queda súper mona puesta. Entonces espero que el tutorial os haya resultado fácil y os haya gustado. Y os invito a ver un pequeño short de otra de las prendas que hay en mi canal. Nos vemos.